Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su padre, Lionel Dahmer, era químico y su madre, Joyce Dahmer, era ama de casa. Durante su infancia, Jeffrey era un niño solitario y tímido y tenía problemas para hacer amigos. Además, su familia se mudó frecuentemente, lo que dificultó su capacidad para establecer relaciones sociales estables. A los 6 años, Jeffrey Dahmer sufrió una lesión en la cabeza que lo dejó inconsciente durante varios minutos. Algunos psicólogos han sugerido que esta lesión pudo haber afectado su comportamiento en el futuro. Durante su adolescencia, Dahmer comenzó a tener fantasías sexuales perturbadoras y a experimentar con la necrofilia y el canibalismo. Aunque su familia era disfuncional y su padre era alcohólico, no se ha encontrado evidencia de que Jeffrey Dahmer sufriera abuso físico o sexual en su infancia. Sin embargo, algunos expertos en psicología han argumentado que su aislamiento social y su falta de conexión emocional con los demás podrían haber contribuido a su comportamiento violento y depravado en la edad adulta. Fue un asesino en serie estadounidense que cometió 17 asesinatos y canibalismo en la década de 1980 y principios de la década de 1990. Dahmer asesinó principalmente a hombres jóvenes y a menores de edad y se le conoció como el caníbal de Milwaukee. Fue arrestado en 1991 y condenado a cadena perpetua. En noviembre de 1994, fue asesinado en prisión por otro recluso. Desde joven mostró signos de comportamiento antisocial y trastornos mentales. Durante su adolescencia, Dahmer comenzó a coleccionar animales muertos y disecarlos en su casa. En 1978, después de graduarse de la escuela secundaria, Dahmer comenzó a beber y a consumir drogas. También empezó a tener fantasías homicidas y de necrofilia. En 1979, fue arrestado por indecencia pública y por exhibirse en público. Responsable de la muerte, entre 1978 y 1991, de 17 adultos y adolescentes varones. Según los informes policiales, las víctimas de Jeffrey Dahmer eran típicamente hombres negros, asiáticos o latinos, a quienes conocía en bares de la comunidad gay, centros comerciales y paradas de autobús y a quienes llevaba con engaños, les prometía dinero o sexo, a su casa, donde los embriagaba y drogaba antes de asesinarlos. El criminal mataba a los jóvenes y posteriormente tenía relaciones sexuales con sus cuerpos, que luego desmembraba para desaparecerlos, aunque conservaba algunas partes como sus cráneos o genitales. Jeffrey Dahmer pudo evadir a la policía por una década, hasta que, el 22 de julio de 1991, finalmente fue arrestado cuando Tracy Edwards, un hombre de 32 años al que convenció de visitar su departamento para tomarle unas fotos desnudo a cambio de unos cuantos dólares, escapó y llevó a un par de agentes hasta la guarida del confeso caníbal. Poco después de graduarse de la escuela secundaria en Ohio, en 1978, Jeffrey Dahmer asesinó, el 18 de junio de 1978, a Steven X, un joven de 18 años al que recogió en la carretera e invitó a su casa a tomar unas cuantas cervezas. Cuando el señor X quiso irse, el señor Dahmer le golpeó la parte posterior de la cabeza con una barra y luego lo estranguló. Arrastró el cuerpo a un espacio angosto debajo de la casa, lo cortó en pedazos y lo guardó en bolsas de basura. Dahmer contó que no quería asesinar a Steven Tuomi, de 24 años. Según su testimonio, cuando despertó en el cuarto de hotel que había alquilado para los dos, Tuomi estaba muerto a su costado, con el pecho hundido y el cuerpo lleno de moretones. También sangraba por la boca. El asesino se llevó el cadáver en una maleta grande a la casa de su abuela, donde se deshizo de huesos y carne. Solo conservó su cabeza durante unas semanas. Daxter, Jeffrey Dahmer conoció a Richard Guerrero, de ascendencia mexicana, afuera de un bar en Milwaukee y le ofreció dinero a cambio de fotografiarlo desnudo en su casa, donde lo drogó y ahorcó con una correa de cuero. Edward Eddie Smith fue visto en más de una ocasión con Jeffrey Dahmer hasta el 14 de junio de 1990, cuando desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero Dahmer tenía fotos de su cadáver. Además, confesó haberlo asesinado. No conservó ninguna parte de su cuerpo. Ernest Miller quería ser bailarín profesional y estaba a punto de ingresar a una facultad de artes antes de su muerte. Aceptó acompañar a Jeffrey Dahmer tras conocerlo fuera de una librería. El asesino le cortó la garganta. Según las investigaciones, Dahmer conservó los bíceps de Miller en el congelador. Además,
pintó su cráneo y blanqueó sus huesos. En 1987, Dahmer fue arrestado por agredir sexualmente a un menor de edad. A pesar de esto, continuó con sus asesinatos y actos de canibalismo. Fue arrestado en 1991 después de que uno de sus víctimas lograra escapar y alertara a la policía. Durante su juicio, Dahmer se declaró culpable de 17 cargos de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Fue asesinado en noviembre de 1994 por otro recluso de la prisión donde se encontraba recluido. Los crímenes de Jeffrey Dahmer conmocionaron a la sociedad estadounidense y son considerados uno de los casos más impactantes de asesinato en serie en la historia del país. Además de los asesinatos, Jeffrey Dahmer también cometió actos de necrofilia, canibalismo y desmembramiento de las víctimas. Posteriormente, solía disolver los restos en ácido o los enterraba en su jardín. Dahmer afirmó que sus impulsos homicidas y caníbales eran el resultado de una obsesión con el control y el poder, y que había comenzado a sentir un deseo insaciable de poseer y controlar a otros seres humanos desde su adolescencia. El caso de Jeffrey Dahmer ha sido objeto de numerosas investigaciones y estudios psicológicos. Los expertos en criminología y psicología han señalado la posible relación entre los trastornos mentales de Dahmer y sus acciones, así como la influencia de una infancia difícil y la falta de intervención temprana para abordar sus problemas de conducta. En general, el caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo uno de los más notorios y perturbadores en la historia de los crímenes en serie y ha dejado una huella duradera en la conciencia pública. El caso de Jeffrey Dahmer también ha generado debates en torno a la responsabilidad legal y moral de los criminales con trastornos mentales y la necesidad de mejorar la atención y el tratamiento de las personas con problemas de salud mental. Además, el caso ha llevado a una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de la violencia y la criminalidad en la sociedad, así como la necesidad de abordar los factores sociales y psicológicos subyacentes que pueden contribuir a estos comportamientos. En resumen, el caso de Jeffrey Dahmer es uno de los más notorios y perturbadores en la historia de los crímenes en serie y ha dejado una huella duradera en la conciencia pública. A pesar de la condena y el castigo de Dahmer, el legado de sus crímenes continúa siendo objeto de reflexión y análisis en la sociedad estadounidense y en todo el mundo.